¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una serie de videos de una conferencia que dimos Luis Muñoz del Lixa Peceras y yo en Experiencia Acuática 2024 con sede en Guadalajara. Espero sea de su agrado y les pido una disculpa por el audio, ya que estábamos en un salón muy grande y fue un poco difícil tener un audio de calidad. Acompáñenos. Bueno, pues les vamos a dar unos tips para cómo escoger un acuario correctamente dependiendo pues, los animales que van a ingresar ahí. Que a lo mejor son cosas que a veces son muy básicas o que ya muchos saben, pero creo que son importantes porque nosotros que estamos ya en el momento de la instalación y todo eso, salen muchos detalles, ¿no? Que a veces la gente no considera o toma en cuenta y hacen que desde el principio se vaya haciendo el hobby un poco más complicado, ¿no? Más complejo de lo que ya es, ¿no? Entonces, estos tips yo creo que les van a facilitar bastante pues el inicio, ¿no? De cómo empezar a trabajar ahí con el acuario, ¿no? Muchas veces cuando queremos poner un acuario plantado o un acuario de agua salada, no es lo mismo las medidas o las proporciones de los acuarios, porque son diferentes parámetros. Un acuario de arrecife no puedes ponerlo una altura mayor de 60 centímetros porque necesitas una iluminación mucho más fuerte. Sabemos que los corales son fotosintéticos. Entonces, las plantas igual, pero se puede poner una altura más, ahora sí que una pecera más alta. Entonces, ese tipo de preguntas son las que queremos responder nosotros. Pues aquí para empezar tienen que definir si van a querer agua dulce o agua salada. Aquí es importante que se acerquen o que busquen en diferentes medios, ya sea pues en redes sociales o también en libros o cosas así, para informarse primero qué es lo que van a querer, si agua dulce o agua salada, porque en las dos opciones hay muchas más, se ramifica mucho, ¿no? O sea, en todo eso. Entonces, primero lo más importante es qué es lo que les gusta, qué es lo que van a querer poner en ese tanque, y a partir de ahí pues ya se va a empezar a decidir lo que son pues los tamaños, ¿no? del acuario. Aquí hay que mencionar que normalmente el acuario, la gente yo he visto que es donde más escatima en el gasto. O sea, buscan como lo más barato y buscan a lo mejor pues el conocido, el vidriero, porque piensan que solo es cristal y silicón y aluminio y listo, ¿no? O ven un video, un tutorial y ya lo quieren hacer ustedes mismos. Pero si lo vemos a largo plazo, es lo más importante y lo más barato, ¿no? Y se van a dar cuenta con el tiempo cuando empiecen a gastar, por ejemplo, pues en una lámpara, en una bomba, que a lo mejor la pura bomba les va a costar el doble de lo que costó la pura pecera, ¿no? Y al final la pecera es lo más importante, porque llega a fugar, se llega a romper o pasar cualquier cosa y no echan a perder nada más la inversión, los peces, sino parte de la casa, ¿no? O sea, nos ha tocado que muebles, o sea, el agua arrasa con todo. Entonces, nunca escatimen a la hora de ustedes hacer un acuario y acérquense a los profesionales. Ya hay mucha gente que hace acuarios y que los puede asesorar para que les diga exactamente lo que debe de llevar ese acuario dependiendo del tamaño. De hecho, yo tuve un problema con un cliente porque me habló, me dijo, se me está muriendo todo, ¿qué está pasando? Me hizo la pecera su compadre, no me acuerdo qué fue, utilizó silicón para cocinas, baños y cocinas. Esos silicones tienen un fungicida, entonces estaban matando toda la bacteria. Entonces es donde les decimos que no deben descatimar en lo más barato o lo principal, o mandarlo a hacer con alguien. Tienen que acercarse a los profesionales, no solamente Luis, hay personas que ya hacen acuarios también y de buena calidad. Exactamente. Y pues el que sigue la segunda, es bien importante, ¿no? Porque a mí me toca mucho ese tipo de cuestiones. Hay gente que vive, por ejemplo, en un piso 10 y un edificio que no tiene ni siquiera elevador y pide un tanque de 2 metros, ¿no? Entonces, y en 6 meses encuentra otro lugar donde irse a vivir y ya la tiene ciclada, ya con animales, y tienen que trasladarlo otra vez, ¿no? Cuando no se acercan a nosotros o a otras personas que sabemos hacer ese tipo de maniobras, le encargan a la mudanza que lo haga. Terminan rompiendo el acuario, el zoom, tronando la tubería, y los peces se mueren o los encargan en algún lado, y al final los acuarios pagan pensión y se hace algo ya un dolor de cabeza, ¿no? Entonces deben de
de checar eso antes de, ¿no? O sea, ya sé que uno se calienta, ¿no? Y cada vez quieres más grande, o sea, tienes el tanque de 1 metro y a los 15 días ya lo ves chiquito, ya, y en un año ya no cabe, ¿no? Y ya creció, y ya tuvieron crías, y ya el coral está tocándose con otro, y quiere uno más y uno más, pero deben de pensar en ese tipo de situaciones, ¿no? Que ahí me ha tocado tiburoneras en cuarto, quinto piso que se rompen y descompones hasta los elevadores. O sea, te metes en una bronca bien cañona por no planificar todo eso, no ver ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, es importante, o sea, siempre considerar si te vas a quedar ahí en ese lugar, si se tiene que armar ahí. O sea, hemos llegado a lugares donde de plano no pasa el agua. O sea, no pudo y no se pudo meter porque uno saca el flexómetro y mides, 3 metros, mira, son 3 pasos de aquí, está chiquillo, caliente. Pero ya que llegas, ya no hay manera de meterlo, o sea, no cabe por ningún lugar, y cuando te quieres mover, pues ya no, y las maniobras ya son caras, los traslados, o sea, o a veces nos llegó a tocar en un lugar donde pidieron asesoría del arquitecto y todo, una pecera de 5,000 litros, más 2 toneladas de vidrio, 7, y nunca consideraron que la losa no aguantaba ese peso. Entonces empezaron a llenarla, yo no sabía que había abajo un sótano, un cuarto de juegos, porque era una planta baja, pero se supone que el arquitecto era el encargado de hacer todo eso, y nos hablaron así, ya la estamos llenando, yo estaba lejos en Durango, y le digo, pues dale, la pecera no tiene problema, y de repente me dicen, es que tronó, y le digo, pues no puede ser la base de herrería, o sea, no puede ser el cristal, síguele llenando, le siguieron echando, y aparte ya tenía el agua salada, ya estaba la pipa, o sea, un mineral pues. Y de repente, como a 3/4, sintieron cómo se bajó. Y ya en eso se me ocurre preguntar, oye, pero abajo no hay algo. Un cuarto de juego, o sea, ya se iba a ir la caseta. Y era una casa pues, muy grande y había arquitectos, había todo eso, y nunca consideraron ese tema. Tuvieron que vaciarla, tuvieron que hacer ahí un cálculo estructural que no se hizo desde antes. Salió al final, o sea, mucho más caro, sí se pudo poner, pero son temas que a veces uno se los confía al arquitecto, pero el arquitecto no se mete en ese tipo de cosas, ¿no? Cree que uno va a resolverles todo. Entonces deben de checar todo ese tipo de temas, ¿no? O sea, que pase la trave, o sea, que ahí haya muro de carga. Ahorita ya todo se hace con puros plafones falsos, ya todo es hueco. O sea, una pecera por muy pequeña, 100 litros, 200, ya son kilos, ya representa, la verdad es que bastante peso. Así es, recuerden que el agua salada pues, pesa un poco más. Entonces, a nosotros nos tocó otro problema con otra clienta. Quería un acuario de 2 metros de alto por 1 metro por 1 metro, pero lo quería en vidrio de 10 milímetros. Cuando le dije que a esa altura tenía que hacer en vidrio laminado, pues no se imaginan el costo. Entonces, a eso nos referimos en este taller, que tienen que decidirse qué es lo que quieren, cómo lo quieren, para que nosotros les podamos asesorar cómo sería cada pecera y qué condiciones debe llevar. Bueno, ahora para seguir, pues ya que saben todo eso, pues deben de elegir, ¿no? Porque obviamente pues nos van a gustar muchas especies, ¿no? Y no son compatibles, pero si ustedes van a los acuarios o a los mercados de peces, pues todos son compatibles para ellos, ¿no? Porque pues, al final representa una venta, ¿no? Entonces te van a decir que el pez payaso se lleva con el escorpión, ¿no? Y van a convivir, entonces, o los cíclidos se van a llevar con los golfos, ¿no? Pero pues al final ellos hacen la labor de venta, ¿no? Entonces aquí deben de considerar el tamaño de su acuario y ver, pues, obviamente, qué animales son compatibles, ¿no? Por ejemplo, para los corales, ¿no? O sea, mucha gente quiere una pecera espectacular, así alta, grande, como de acuario público. Pero pues, los corales o sea, sí se puede, no digo que no, o sea, sí lo hemos hecho, sí nos ha tocado, pero pues a veces no es viable, ¿no? O sea, porque por ejemplo, ¿qué es lo que necesitas para un acuario de corales? La iluminación. Hay un video en nuestros canales que pusimos un acuario de 3 metros y pusimos unos cañones, pero esos cañones de luz, sobre el puro cañón costó 150,000 pesos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que checar si en realidad les conviene tener un acuario alto, porque si no, pues un acuario de 60 centímetros sin problemas. También lo que les recomendamos es que no escatimen en la iluminación. Recuerden que para un arrecife, pues lo principal es la iluminación. Si compran una lámpara Lomas
porque se las vendió el vendedor y luego llegan y le dicen, oye, es que no me sirve, aquí tengo otra, y te venden otra de gama media. Pues yo siempre les digo, en el iluminación y esfumador no escatimen, traten de comprar siempre lo mejor en esos dos productos. Sí, si les gustan mucho los corales, traten de no exceder esas alturas, ¿no? Porque aparte no es nada más la iluminación. En algún momento los corales los tienes que pegar. O sea, tienes que buscarles el lugar, ¿no? Ya ves que hay corales, por ejemplo, de arena, que están en el fondo, en partes medias donde van los generadores de olas, o en partes altas. Es dependiendo la luz que ocupan, ¿no? Entonces, un tanque ya de 80 centímetros, ya ni siquiera llegas como para poder colocarlo en el punto correcto, ¿no? El tanque que les comentamos de 3 metros, pues se tiene que meter una persona a estarlo limpiando, se meten con equipo de buceo y lo están limpiando todo el tiempo. Pero también hablamos de una persona que tiene muchísimo dinero, el puro tanque de acrílico creo que costó 4 millones de pesos, ¿no? Sí, pues es el sueño que todos quisiéramos, ¿no? Pero a veces hay que poner ahí los pies en el suelo y ser un poco más realistas. Y hay tanques que 40, 50 de alto, que a lo mejor el tanque dices no doy un peso, pero todo lo que tienen y todo vale mucho la pena. Pero son tanques que puedes meterle la mano bien, o sea, bien pensados, ¿no? O sea, desde el principio están pensados para esa finalidad, ¿no? O sea, la otra, por ejemplo, si eligen ustedes tiburones, o sea, tienes que ver qué tipo de tiburones, ¿no? Me refiero a los de agua salada, ¿no? Porque ya ven que también hay tiburones de agua dulce que crecen mucho, ¿no? Que tienen fangasio, a lo mejor los balas, no tanto. Pero tiburones de agua salada, las peceras deben de ser largas y muy anchas. Porque normalmente los que son de arrecife, como tiburones bandeados, los bambú, los gata, todos esos, pues en las piedras siempre andan, ¿no? Y no tienen problema. Pero ya un tiburón puntas negras, un silver, un leopardo, pues ya son tiburones que todo el tiempo tienen que estar dando, ¿no? O sea, entonces debes de considerar que pues una pecera tiene que ser por lo menos de 1,20 de ancho, por lo menos, ¿no? O sea, porque aparte, a la larga, si tiene las condiciones correctas, van a crecer muchísimo. O sea, después vas a tener un tiburón puntas negras de 80 centímetros o 90, y en un tanque de 60, pues no, ya no hay manera de mantenerlo, ¿no? Desde el principio, o sea, de hecho los tiburones los venden de 40 a 60 centímetros. Sí, te cabe en una pecera bien al principio, ¿no? Así es, y si los tiburones no se mueven, pues mueren. Ellos tienen que estar moviéndose para oxigenar. Entonces tienen que ser peceras anchas y largas. No nadan hacia arriba, casi siempre están dando vueltas. Entonces también tienen que ser peceras chaparras. Sí, es como una fraguera, pero un poco más grande, ¿no? O sea, en ese tipo de animales, pues sí. Aparte de que no los vas a poder combinar con muchas cosas, ¿no? O sea, lo menos que lleve de piedras, por ejemplo, porque pues están casi ciegos. Entonces no es de que pongas el arrecife también ahí, o sea, porque al rato ya te ve toda la punta pues ya chata de que ya se estuvo golpeando y todo eso, ¿no? O sea, es lo que decíamos de elegir qué tipo de animal, ¿no? Vas a meter al principio. Luego siguen, por ejemplo, pues los plantados, ¿no? Es casi lo mismo que los corales. O sea, también son acuarios que utilizan luz y también lo recomendable es que no pasen los 60 centímetros, por lo mismo del tema de la luz. Y del mantenimiento, porque los tienes que estar podando, entonces un tanque muy alto o a lo mejor muy ancho, pues ni siquiera llegas. O sea, sí hay muchos accesorios, ¿no? Pues hay pinzas, hay tijeras, pero no es lo mismo que estar uno pues ahí podándolo, ¿no? Manualmente. Tendría que tener los brazos de Luis para poder hacerlo. Pero ni así, ¿no? No alcanzas, ¿no? La de peces de agua dulce, pequeños o grandes, ¿no? O sea, no es lo mismo meter un cardumen de tetras o cosas de ese estilo, a, por ejemplo, pues óscares, navajas, de esos pelostomos comunes que crecen, o sea, muy, muy grandes. Ahí, por ejemplo, sí necesitan tanques largos, o sea, muy largos, porque crecen rapidísimo, porque la mayoría de las personas se alimentan con charales. Les gusta ver, ¿no? Cómo cazan y todo, pero de repente compras una arowana, ¿no? Chiquita, y ya es una arowana de este tamaño y ya no cabe, ¿no? Entonces debes de considerar todo ese tipo de cosas en los de agua dulce, que son como, o sea, también los óscares, o de repente los cíclidos, se da muchísimo y ya tienen crías en la boca, ¿no? Y de repente ya no lo puedes separar, nacen las crías, la gente las quiere y se mueren, o se las comen ellos mismos, ¿no? Los demás, porque pues, el tanque no es el adecuado, tienes que estar, ¿cómo se llama? Pues considerando ese tipo de cosas. Y pues la última, ¿no? Los peces de agua salada. Sí, también tienen que checar si quieren, por ejemplo, peces de agua salada,
solo peces sin corales, ahí sí pueden escoger un acuario más alto. ¿Por qué? Porque no necesitan iluminar hacia el fondo del arrecife. Si es puros peces, sin ningún problema pueden hasta de 1 metro, 2 metros, lo que ustedes quieran. Pero si después si van a considerar meter corales, ahí es donde entramos en la polémica de que si es chaparro o si es alto. Sí, porque la mayoría de los peces grandes no son de riptel, ¿no? O sea, los ángeles, por ejemplo, el emperador, el rey, el angularis, pues son animales que, aparte de que van a crecer mucho, no los puedes ni combinar con los corales, pero sí podrías tener una pecera espectacular, o sea, grande, ¿no? Puedes hacer de estas decoraciones de resina, las que hacen así con corales como falsos, y pues los peces van a andar bien, van a andar felices, de arriba para abajo, o sea, y todo eso, pero no va a ser un tanque adecuado, por ejemplo, para después introducir corales, ¿no? Aunque sean corales blandos, ¿no? Que son más fáciles, pero no falta que poner hasta arriba para que pueda iluminar. No, y no falta que los van a empezar a picotear, los van a estar tirando, los van a matar, o sea, no tiene. Aparte, la calidad de agua de esos peces, pues puede ser agua, digamos, más sucia, ¿no? Así es, aparte pueden tener un acuario alto de puros peces y para que evitar enfermedades lo tienen en hiposalinidad, bajan las medidas y no tienen casi enfermedades en ese tipo de peces. En cambio ya tienen hiposalinidad y el acuario alto no van a poder meter corales. Aparte que se alimentan también, por ejemplo, les das camarón, les das calamar, eso ensucia mucho, ¿no? La calidad del agua ya no es lo mismo que requiere un arrecife de corales duros, por ejemplo. Otra cosa que también nos preguntan es el son. Tienen un acuario de 1000 litros, pero ponen un son así pequeño. Ese es el problema. La situación del tanque. Tenemos canister, son filtros internos, que yo no lo recomiendo. La verdad es que cuesta mucho trabajo mantener un acuario con backson. Las perforaciones tradicionales, no sé si recuerden que antes se perforaban en la parte de atrás, se ponía una T y de ahí bajaba a las zonas. Ese tipo de perforación hace mucho ruido. Nos decían, es que hace como si le jalaras al baño. Todo el tiempo está haciendo ruido. Ahorita lo que está poniéndose de moda o que es muy silencioso es el Binanimal. El Binanimal es un sistema súper silencioso, haz de cuenta que le jalaste una manguera y la pones y es el ruido que va a hacer. Solamente la caída del acuario a la caja del que es el Binanimal.